Eh, parálisis del sueño, ¿vale? Que yo, por ejemplo, nunca lo he tenido, pero conozco gente que sí y te lo cuentan como si fuese... Voy a intentar describirlo como me lo han contado a mí. Es como que quieres hacer algo, estás sintiendo y viendo todo, pero no puedes moverte, ¿no? Es lo que como me expresan. Y tú decías que, bueno, que lo puedes relacionar un poco con este mundo, que contases qué es o qué es algo parecido a lo que puede llegar a ser. Sí, a mí las parálisis del sueño me han acompañado desde que era una niña y la verdad yo no comprendía muy bien qué es lo que me estaba pasando porque, como tú has dicho, ahora explicaré el proceso de lo que ocurre en una parálisis del sueño, ¿no? Pero es como si tú quisieras gritar o quisieras pedir ayuda o te quedas, pero quieres moverte y no puedes moverte, ¿no? Y ahí ocurre algo muy curioso, que es que eres consciente de dos dimensiones a la vez. Por eso ese plano onírico, que no es onírico, pero que ahora os explicaré, ¿no? El alma todas las noches vuelve a casa. No solamente estamos hablando, y no me cansaré de repetir, que cuando yo trascienda, cuando yo muera y se corte ese cordón de plata que une el alma con el cuerpo, hay una transición y entonces ya efectivamente, pues definitivamente ya estaré en una dimensión muchísimo más elevada a la que esta, ¿no? Pero todas las noches, y yo lo digo por experiencia desde muy pequeñita, yo salía de mi cuerpo, veía el cuerpo de mis papás y me parecía algo muy normal hasta que lo hablas con alguien y en comparación no es normal porque a la mayoría no le ocurre. De esas entradas y salidas, sobre todo el alma sale, por la noche se cumplen unos ciclos circadianos de sueño, ¿sí? Entonces en la fase REM los hercios son más espaciados, ¿sí? Entonces los sentidos físicos están como más densificados, ¿sí? Es como si mi cuerpo pesara muchísimo más y esas ondas, es un sueño muchísimo más profundo. Ahí el alma sale del cuerpo y hace entradas y salidas. En el momento en el que el alma sale y el alma va a volver, entonces cumplen, o sea, cada hora y media, cada 3 horas se cumplen ciclos circadianos. ¿Para qué? Para regenerar los tejidos del cuerpo. Por eso la gente que no dormimos, pues igual, ¿no? O sea, claro, hay una regeneración, cumple una función muy importante el tema de los sueños, ¿no? Pero es en una de esas entradas cuando los sentidos físicos se despiertan antes de que el alma entre. ¿Sí? Entonces, cuando se despiertan esos sentidos físicos y el alma está entrando, es como poniéndome un abrigo, pero aún no me lo he puesto del todo. Entro en un estado como una especie como de pánico, no sé muy bien lo que me está ocurriendo, porque en sí, no sé si habéis visto a alguien que ha fallecido, no tiene vida. Es como una bombilla que le falta la luz, ¿no? O sea, cuando alguien muere le falta la consciencia, ahí no está tu familiar ya ha trascendido, ¿no? Entonces, en ese momento que yo abro esos sentidos físicos y el alma se está introduciendo, ocurre algo como te estaba diciendo al principio, de estar viendo dos dimensiones a la vez. Mi guía me dijo, esto es como poner dos televisiones a la vez, una televisión desde más la materia, o sea que yo tomo conciencia de un poco más la densidad, pero al mismo tiempo, y esto es lo que me cuentan muchas personas, y yo es así, o sea, yo cuando era pequeña en aquella casa, abría los ojos y me veía en carne a la señora de negro mirándome o cogiéndome de la mano, sí, estoy muy fría, siempre estoy muy fría, o cogiéndome, sí, y entonces ahí el pánico era por dos, ¿no? Pasan segundos. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos, a quien nos ocurre, como si fueran horas, porque hay algo que, sí, esa emocionalidad que yo tengo de no comprender porque tengo muchísimo miedo, hace que de alguna manera yo limite la entrada, o sea, que no favorezca que mi alma vuelva a entrar. Para todos aquellos que les pasa esto, yo les diría que se formen porque tienen muchas entradas y salidas, son como viajeros astrales, que lo somos todos, pero que ahí tienen muchísima más consciencia, sí, y que cuando ocurra, simplemente que tomen conciencia de lo que les está ocurriendo, no pasa nada, simplemente es una entrada, que tomen una respiración porque también así se oxigenan los chakras y puedo favorecer la entrada, pero como he escuchado así de otras mediums, no es en ningún momento peligroso. Las entradas y salidas de nuestro cuerpo es algo muy común, ¿sí? El alma va y sigue trabajando y esto lo aseguro, nos reunimos con nuestros seres queridos prácticamente todas las noches. Lo que pasa es que no lo recordamos, ¿sí? Y recordamos mucha simbología cuando igual aquí alguien me dice, es que tiene un sueño, Juanma me ha dicho, tiene un sueño pero muy loco, ¿no? O muy de manera simbólica. Y entonces el lenguaje espiritual es algo muy simbólico, hay que hacer mucho caso a los sueños, ¿no? A mí esto me ocurría, para que os hagáis una idea, yo viví una pesadilla, no sabía lo que me estaba ocurriendo, de 3-4 veces a la semana o más prácticamente
prácticamente todos los días. Entonces cuando me quedaba sin poder moverme, pues veía todos los espíritus que habían por la habitación. ¿Sí? Y yo me pensaba que eran como en carnis o era muy consciente de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? O muchas veces que he salido y entrado, no sé si a alguien le ha ocurrido, no he sabido muy bien, a veces incluso te quedas en un estado de no sé muy bien ni dónde estoy ni quién soy por ese cambio de materia, ¿no? Ese cambio de frecuencia vibracional. O mi cabeza me pensaba que estaba en mis pies y al contrario, pero simplemente es una entrada y una salida. Y lo mismo ocurre cuando pues fallecemos, que ya hay una salida, pero ya no hay una entrada, ¿no? Entonces el alma sale o por los pies o por el plexo solar y sale como en forma de espiral, ¿no? Y ese duerme-vela que en esa siesta que nosotros hacemos aquí en España es muy propenso para que ahí tengamos, es verdad, para que ahí tengamos muchas visiones. O sea, el momento en el que yo me estoy durmiendo, estoy entrando a ese subconsciente y a esas frecuencias vibracionales, esas dimensiones, ahí adquirimos conocimientos. Esto es lo que hacía Einstein, que esto lo he contado alguna vez, ¿no? No sé si lo he contado aquí. Sí, a mí me suena que en un programa sí que lo mencioné, ¿no? Pues que se colocaba una taza, por ejemplo, y entonces cuando se dormía los sentidos físicos ya el sistema nervioso como que caía en esas primeras fases del ciclo circadiano, se le caía la taza y entonces se despertaba y ahí él había accedido a ese campo cuántico de información y podía recordarlo. ¿Sí? Pero esto es algo más común de lo que nosotros pensamos y lo achacamos mucho a que es algo oscuro o que puedo ver una sombra, que muchas veces es mi propia sombra también porque se proyecta, pero simplemente estoy viendo en ambas dimensiones. En el momento en el que yo me formé y comprendí todo esto, prácticamente ahora ya no me pasa, pero sí que puede resultar algo angustioso, pero quiero dar la normalidad a este proceso que tenemos todos de verdad, de entrada y de salida del cuerpo. Y ahí no es que nos reunamos solamente con nuestros seres queridos, es que nosotros vamos a trabajar y realizamos labores en el otro lado. No sé si esto alguien se lo ha planteado, que no solamente es cuando nosotros trascendemos, ¿sí? Sino que por la noche para mí es algo muy imprescindible. Entonces yo a las personas que sí que les ocurre esto, les diría que tuvieran una higiene del sueño, que creo que lo hemos hablado. Sí. Yo en mi caso siempre medito o leo antes de dormir y leo pues no cosas de terror, sino algo que también me inspire. Y así he ido yo pues, cogiendo, ¿no?, una especie de rutina en la cual prácticamente ya no me pasa, y si me pasa sé que es algo normal, que es una entrada simplemente de mi cuerpo y que yo me he despertado antes. O sea, hay gente que le pasa y gente que no, pero ¿influye eso mucho pues eso, nuestro estilo de vida a la hora de dormir, descansar mejor y que no te pase eso? Sí, porque para mí dormir le doy muchísima importancia desde muy pequeñita, y porque sabréis y podréis comprobar que yo cada hora y media o cada hora, es verdad, o sea, igual pues Juanma se queda más tarde y yo hablo a las 2 de la mañana o a las 3 o alguien que es de... ¿Sabes? Sí, claro. Y entonces yo le doy mucha importancia porque me voy a casa todas las noches. Y entonces, ¿con qué frecuencia yo me voy? Y yo ahí sé que voy a adquirir información y no voy a dormir, no sé lo que es dormir 8 horas, esto parecerá muy sorprendente, pero yo no sé lo que es, ¿no? Y prefiero no saberlo también porque es así como yo adquiero la información que os puedo proporcionar a vosotros. Entonces, cuando se me repiten malos sueños, y es así como yo tengo libretas y libretas escritas, que en el tercer libro voy a empezar a escribir el segundo, y ya en el tercer, sí, en el tercer libro quiero documentar absolutamente todo lo que yo he ido soñando. Y mi guía me dijo, la vibración en la cual tú te duermas es la vibración en la cual tú puedes acceder. Yo en el momento en el que estoy enfadada o tengo una vibración más baja y me voy a dormir, accedo a frecuencias vibracionales más bajas. Así que voy a intentar, evidentemente soy persona, independientemente de que sea medio, me voy a enfadar, puedo estar triste, puedo tener épocas, ¿no? Pero voy a cuidar esa energía para conectarme y para reunirme y para seguir bajando información, que todos tenemos información todas las noches, ¿eh? Aunque haya personas que no os acordéis de los sueños, no te acuerdas de nada. No. Da igual, el inconsciente lo recoge y entonces el consciente poco a poco va documentándolo. Y por las mañanas también recomiendo no miréis el móvil y estaros 10-15 minutos simplemente tomando conciencia. La mente humana y nosotros somos algo así como un ordenador o un software, con carpetitas. Entonces vamos a ir descargando todo lo que hemos ido soñando, porque como el tiempo y el espacio no existe, esto es una ensoñación, porque ¿cómo sabéis que soñando es un sueño y no que es real? ¿Alguien se lo ha planteado esto? Tú cuando estás soñando es lo más real que tú puedes estar viviendo ahí. Sí. ¿Y cómo sabes que esto no es un sueño? Pero ¿y lo otro? Claro, pero a mí, por ejemplo, ahora vamos a entrar
Antes de nada, que yo tengo 2 preguntas. Veo que hay mucha gente en el metido y demás. Por si alguno quiere escribir y no sabéis cómo, dándole solo al botón de seguir, ya tenéis acceso a escribir en el chat, ¿vale? Lo digo por si hay mucha gente que quiere dejar su pregunta o algo y estoy viendo que hay bastante gente. Pues bueno, le dais a seguir y ya podéis poner cualquier cosita por el chat que las vamos a ir leyendo en cuanto podamos, ¿vale? Yo lo que te quería hablar justo de los sueños, ¿no? Porque hay muchos... bueno, no vamos a hablar del significado de sueños, que creo que ya también lo hemos hablado en algún programa. Pero sí que es cierto que creo que has dicho algo, o lo he interpretado yo así, ¿no? Que cuando, por ejemplo, tú, en este caso más o menos has dicho, ¿no? Que muchas veces salías cuando tenías la parálisis del sueño, como que tu alma salía y podías entrar, entre comillas, vamos a decirlo, entrar en otros cuerpos, ¿no? Dijiste, o no, o lo he entendido yo mal, porque has dicho que era normal lo de tu, en plan, como ver lo de tu... No, ver los cuerpos de mi... Eso, o sea, eso ver los quería cuerpos de... Y veo mi de tus cuerpo familiares. aún. Claro. O sea, es como que sales... Claro, eso es lo previo vale, a una vale. ECM. En los viajes astrales lo primero que vamos a ver, como el primer paso muchas veces es oscuridad, algo negro, ¿sí? Pero porque estoy saliendo de mi cuerpo. Después lo que voy a ver es la habitación y mi cuerpo. Y aquí es la clave de las personas que son muy emocionales, me estoy asustando, no estoy comprendiendo, vuelvo a mi cuerpo. ¿Sí? Tomando un poco de conciencia. Después lo que puedo ver es mi estancia, ¿sí? O el lugar de casa. Y ya después me voy me voy a otra dimensión o sí, a otro lugar distinto. Ya cuando tienes muchísima más práctica, directamente marchas y entonces ya no ves tu cuerpo. Pero eran los primeros pasos que yo veía y que además cuando me pasó de pequeñita, para mí mi cuerpo era como una chaqueta, no tenía ningún tipo de emocionalidad. Era un vehículo más que ni me pertenecía. Es que no tenía ningún tipo de asociación de, uy, es mi cuerpo, no. Y esto os lo digo porque cuando nosotros morimos y tenemos un nivel de conciencia en el cual no es que creamos, sino que sabemos que vamos a casa, el cuerpo se queda ahí y no tengo ningún tipo. Por eso muchos familiares, ¿no? Que dicen, pues lo incinero, no lo incinero, ¿qué es lo que hago? Cuando ya esa persona ha trabajado y tiene ese nivel de conciencia, da exactamente lo mismo. Sí que es verdad que si no... Yo sí que recomiendo que a veces el cuerpo se quede como los hindús, 2-3 días para que el alma reconozca que el cuerpo se ha quedado ahí, ¿sí? Que tome conciencia de que ya ha partido. Por curiosidad, pura curiosidad, porque ahora me ha surgido esta duda. ¿Tú alguna vez has pensado en plan de incineración o entierro o tal? ¿Sí? Sí, por curiosidad. Yo lo porque tengo me da todo planeado como si fuera mi boda y eso lo quiero decir así porque tenemos aquí la muerte como un tabú. Y esto, si me ven mis padres que me verán, que me dicen muchas veces, calla ya de hablar de tu muerte, es verdad, es verdad. Sí, entonces estamos ahí con la paella, pero yo quiero normalizarlo, es verdad. No, pero quiero normalizar, y todos mis amigos lo saben y todo, de cómo yo quiero organizar el día de... Pero esto es cultural también, hay muchas culturas que se vive la muerte de manera distinta. Sí, entonces para mí es la vuelta a casa, que no quiero fallecer aún, es como todo lo que tenga que hacer, voy a disfrutar aprendiendo y viviendo, que es como se aprende, viviendo, ¿sí? Pero yo sí que tengo todo el planning y además quiero esa celebración de que la gente sepa que yo, o sea, evidentemente va a haber una tristeza, pero yo no quiero que haya tanto esa tristeza, sino que se haga una comida, como una ceremonia, como una celebración. ¿Sí? Haremos pero un programa. Sí. Haremos un programa también. Yo lo tengo todo pensado. Yo tengo mucha unión con la India, entonces quiero relacionarlo, ¿no? Bueno, he visto que tenían por ahí una pregunta fuera de plató, o la han levantado la mano, Julia, o la han levantado por... Vale, fabuloso. Era un problema fuera de nuestro. Vale, estábamos hablando antes, ya para terminar, ya cerramos el tema de la parálisis del sueño, de justo habías comentado de que esto podía ser un sueño, ¿no? Que bueno, o quién no nos dice que esto es un sueño. Claro. Pero eso sí, cuando tú recuerdas, yo creo que esto lo hemos hablado, creo que tocamos algo de los sueños, pero sí. Cuando tú recuerdas un sueño, dice mucha gente que es porque puede cumplirse o cosas así. Cuando lo recuerdas y dices, hostia, yo creo que es malo. ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Te está avisando de algo? O... Primero en los sueños hay que hacer un filtro de algo, de mi psicología o cómo yo estoy. Imaginaos que yo he hecho mucho de menos a mi expareja y constantemente estoy soñando. Es un filtro que es muy importante que yo haga cómo estoy yo mentalmente, porque psicológicamente sí, va a haber como una especie de reciclaje
Imaginaos también, sí, como un ordenador. Eso primero. Después, para el alma no se puede dictaminar nada como bueno ni como malo. Esto es neutro y os lo dice una persona que desde muy pequeñita soñaba con todas las muertes de los familiares y sigo así. Cuando mi madre hoy me dice, es que no veo bien a, o no veo, es que ya lo soñé y lo comenté y lo dije, ¿no? Claro, pero cada uno tiene unos códigos. Yo sí que os diría siempre, libretita, cada vez que se repite 2 o 3 veces una simbología, la apuntéis. La simbología no es googlear, que es aquello que me ha hecho entender. No. Es, si yo sueño con una piña que está ahí, ¿qué es lo que me hace sentir a mí? Igual en el sueño te ponía nervioso, a mí me alegraba muchísimo y entonces esa asociación de esa piña que se te va a repetir 2 o 3 veces te quiere decir algo, porque el mundo espiritual, vuelvo a repetir, es que no es que nos lo pongan difícil en el mundo onírico, es que el mundo espiritual está lleno de simbología. Entonces cada uno que vaya interpretando. Claro. Y así yo tengo una cantidad de códigos e incluso cuando veo, o sea, sueño, es que más que soñar os diría, accedo al campo cuántico, que eso ya ha pasado en otro lado. Esto es mucho física cuántica, de verdad. Ya ha pasado, ¿sí? El tiempo, el espacio aquí no existe como tal, tampoco existe allí, simplemente que accedo a algo que ya ha pasado, lo único que aquí aún no se ha materializado. ¿Sí? Entonces ya me puse ese código de al año. Yo tengo esa parte investigativa de que es verdad, de que si sueño esto tiene que ocurrir. Entonces, que es lo último que a mí me ha pasado, ¿no? Y sigo generando códigos, pues con mi mejor amiga, ¿no? Que la veía siempre y la acompañaba y no la veía bien, la veía cansada. Y la acompañaba siempre a lugares sucios, con mucho polvo. Y dije, vale, he soñado esto, no sé muy bien lo que significa y a las pocas semanas, pues ella no se encuentra bien de salud. ¿Vale? Entonces ya sé que cada vez que yo sueñe eso, no sé si estoy explicando bien, pero sí, hay una asociación con todo esto. Entonces cada uno tendrá unos códigos, cada uno también tendrá unos tiempos y cada persona pues será muy premonitoria de sí misma o de la familia o incluso también del planeta Tierra, que se puede... Sí, se puede como profetizar, o sea, hay muchos profetas también a través de los sueños y hay muchos viajeros astrales y aquí hablaríamos también de la visión remota, que no sé si hemos hablado alguna vez. No, yo creo que no. Pues la visión remota, además que también está muy relacionado a los viajes astrales, es que mi consciencia, o sea, yo estoy aquí, esto lo hacemos en los cursos y, por ejemplo, Julia ahora se va y yo expando mi consciencia, o sea, estoy aquí, despierta parece, ¿no? Pero mi consciencia viaja. Es como un chicle que yo le decía a los niños, imaginaos que tenéis un chicle y ese chicle como que se puede expandir muchísimo, ¿no? Y entonces yo puedo ver, sentir dónde está Julia, escuchar, absolutamente tener las visiones de dónde está Julia, porque yo accedo al campo energético de Julia. Y esto se hacía ya, lo hacía Hitler, en la Guerra Fría se hacía y se sigue haciendo. Y hay muchos, y esto está como más oculto, pero hay muchos viajeros astrales en visión remota de la CIA, por ejemplo, y esto lo leí el otro día, está más que documentado, que utilizan personas que tienen esta capacidad de visión remota pues para acceder a información que no se puede llegar a acceder. No sabéis las cosas que aún están tapadas y que quedan por destaparse, que esto es el gran despertar espiritual que nosotros estamos teniendo, el gran despertar de que la sombra del sistema caiga y que el velo caiga. Joder, voy a leer que justo han puesto una chica o un chico. A mí me pasaron bastantes veces la parálisis del sueño y es más, durante años hablé con mi abuela y los abuelos de mi marido. Es más, yo le iba diciendo a mi marido cosas que ellos me decían que dijera, cosas concretas que yo no sabía y que quedó alucinado. Y haciendo Reiki me vi saliendo de mi cuerpo y vi mi cuerpo en la camilla mientras me hacían el Reiki. Justo más o menos lo que os comento. Luego entré en mi cuerpo y fue como un espasmo para la persona que me lo hizo. Entré en mi cuerpo y la persona que me hacía el Reiki notó un espasmo en mi cuerpo. Sí. A mí me parece algo muy curioso que has dicho también. Sí, me llamo Patri. Un saludo, Patri. Claro, que no, por los nombres, los usuarios de nombres nunca me la quiero jugar. Una cosa de las que has comentado también, y no sé si esto lo hemos visto, claro, como yo, entre que edito los vídeos, he estado en alguna formación, etcétera y demás, no sé muy bien dónde lo atribuiste, pero sí que es cierto que una de las cosas que has dicho hoy, ¿no? De que a veces pues hay personas que nos dicen cosas en los sueños o tal. Hubo creo que fue en una formación, ¿no? O algo que dijiste, que muchas veces cuando nosotros
o queremos conectar con alguien, y vamos a poner el ejemplo, voy a poner el ejemplo que yo experimenté mi familia, ¿no? Murió de un primo segundo de mi padre, tal, murió su abuelo, ¿no? Y pues chocó, quería conectar con el abuelo, vamos a decir de una forma, ¿no? Estaba como muy reciente la muerte, por decir de una forma, del abuelo, ¿no? Y había como un run run, tal, no sé qué. Y dio la casualidad de que pues esa chica se fue a echarse la siesta después del tanatorio, etcétera, etcétera, tal. Y quien conectó con ella antes del abuelo fue como la bisabuela de ella. Y eso es algo que en alguna información dijiste tú, que muchas veces conecta un antecesor antes de intentar o de que antes que le llegue otro mensaje, por decirlo de una forma. No sé cómo me puedo explicar para que sea mucho más antes cotidiano. Antes de que llegara el mensaje del que ha fallecido, le ha llegado el antecesor. Exactamente. Sí. Y eso no sé en qué lo vi tuyo, o no sé si fue un vídeo de YouTube o si fue un vídeo... Aquí no Es que Juanma está saturado de tanta Claro, información. que Está En todos los vídeos que escucha. Entonces, claro, Sí. pero Sí. más o menos creo que eso también lo comentaste en un vídeo y eso me pareció súper curioso porque, claro, yo cuando ocurrió este acontecimiento yo aún no conocía a Raquel. Y de hecho cuando lo dijo en mi familia, cuando se comentó tal, yo me quedé flipando en plan de joder, tal, no sé qué, conecta antes, tal. Y cuando lo dijo Raquel dije, se me vino ese caso. Sí, porque igual que en las consultas un espíritu trae a otro espíritu, sí, y ya esto pasa mucho con los niños, que primero viene pues el abuelo fallecido y de repente abre un portal y aparece ese niño. En los sueños esto también nos puede estar queriendo decir que igual la persona, o sea, la persona fallecida, que era como el abuelo, Su abuelo, ¿no? era su abuelo. Sí, pues está en tránsito es que está en un hospital espiritual o un lugar de acogida en el cual ellos no tienen la suficiente fuerza pues lumínica para poder comunicarse con nosotros, pero aún así aquí hemos hablado que siempre hay una despedida y entonces este ser querido nos está diciendo que todo está bien, sí, pero que también tenemos que tener esa paciencia y dejarles, porque cada uno tiene un proceso según la muerte que ha tenido. Pero a mí, a medida que me lo estabas contando, es como que iba a haber esa reunión, o sea, que se iban a reunir, que se quedaran tranquilos, sí, pero que tenía un proceso. Sí, o sea, el mensaje literalmente esa fue sensación. porque esa chica pues no, es que no quiero profundizar, no vaya a ser que tal, pero como que se le había quedado en culpa o tenía una imagen un poco que no, y de hecho llega primero el antecesor y le dice que se quede tranquilo, tal, no sé qué, y luego llega y también le dice que le tranquilice, o sea, que se tranquilice, que no pasa nada, que está todo bien y que se va tranquilamente. Y es que fue algo, no sé por qué ha venido relacionado, porque como se fue a dormir justo, en plan que estábamos hablando del sueño, y fue tal cual lo que dijiste tú en un vídeo y nunca te lo he comentado, digo, mira, se lo voy a comentar ahora porque me quedé... No, es que pasó, o sea, es que literalmente, o sea, yo yo creo que te estaba grabando encima y me quedé como flipando en plan de, joder, es igual. Y fijaos que muchas veces los sueños que tenemos, no sé si os ha ocurrido con algún familiar trascendido, pero es en la misma casa o en el mismo lugar en los que vivían. Lo último que me pasó a mí, que fue muy curioso, entraba en una casa como de 2 pisos y pues a un espejo, una cama, yo no sabía ni dónde estaba, pero aparecía mi abuelo muchísimo más joven y me decía que estaba muy orgulloso de todo lo que estaba haciendo aquí en la tierra, ¿no? Me dio por contárselo a mi padre y me dio por describir y me dijo, esa era la casa en la cual yo me crié. Y yo no tenía ni idea. Evidentemente mi padre se crió en una casa, pero era muy pequeñito. Claro. Yo no sabía que había un espejo y mi padre tiene mucha memoria. Y efectivamente había un espejo, la cámara así, las escaleras, todo como se lo describí. Entonces asocian mucho para que nosotros también saber que son los familiares a lugares en los cuales nosotros ya hemos estado o son lugares de hogar que hemos vivido aquí en la tierra.